Hola, buenas tardes a todos. Les pido disculpas por el inconveniente de la demora. No sé por qué motivo el link de aquí de la presentación estuve ingresando y hubo un inconveniente. Veo que ahora está conectado, hay 23 conectados de bastante que estaban registrados. Y bueno, les doy la bienvenida. En el día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con soluciones para la industria automotriz. En este momento, bueno, está terminando de cargar. En el link anterior había cargado la presentación. Ahora, en un minuto nada más, ya va a estar terminando de cargar esta presentación. Bueno, para los que ya estuvieron presentes en los anteriores webinars, para los que no, me presento. Mi nombre es Guillermo Gómez, trabajo en Mitutoyo Sulamericana, aquí en la sucursal de Buenos Aires, de Argentina, y bueno, allá hace 14 años, y bueno, trabajamos con la línea de productos completa, tanto Small Tools, que serían los instrumentos pequeños, como Major Items, que son los equipamientos y software para gestión, control y ayuda para la medición dimensional, control estadístico de procesos, y bueno, estamos a disposición para lo que precisen. Así que bueno, voy chequeando, ya somos 27 y estoy a punto de comenzar. Les repito, perdón a los que se ingresaron recién, les pido disculpas por la demora. Ya tenía todo preparado en otro link que ingresé, pero no sé por qué motivo se cayó el link. Ahí estamos, ahí terminé de cargar. Vamos a empezar. Ahora sí. Bueno, me alegro que ya haya cargado. Vamos a comenzar. Les agradezco por los presentes y su puntualidad. Bueno, en el día de hoy, 19 de noviembre del 2020, vamos a comenzar. Les doy una breve introducción de lo que vamos a presenciar en este webinar, y es básicamente casos o necesidades a la hora del control dimensional en prácticamente la totalidad de lo que es el control en lo que es un auto, en la industria, y obviamente que la cantidad de casos puntuales, hay mucha información o material de la práctica que vamos obteniendo, de hecho demostraciones de medición y además también casos de resolución que se fueron realizando, que no están registrados en su totalidad aquí. Quizás algunos de los presentes tengan consultas, y así que en el mismo chat hay colegas que van a estar respondiendo en el caso de que surja alguna necesidad puntual o por algún caso en particular por el cual hayan ingresado. Están invitados a que puedan estar haciendo su consulta y bueno, lo vamos a estar asesorando en esto. Y como les decía, esto es una gran muestra de muchos casos y necesidades que surgen en base a diferentes partes de lo que es la industria automotriz. Así que en este gran resumen lo que vamos a ver, vamos a mostrar, es justamente eso, casos de necesidad, posibilidades de solución, con qué herramienta, y luego, o sea, sin ahondar en el detalle, porque son muchos los casos, si hay alguna después consulta en particular, vamos a avanzar con la respuesta, y si no, la vamos a atender en forma personalizada a cada uno. Bueno, les agradezco a todos los presentes. Vamos a avanzar. Bueno, en este caso, si está todo bien, tendrían que estar viendo ya el segundo slide. Para lo que es control dimensional de la industria automotriz, obviamente descartamos todos los que son instrumentos o herramientas de medición manual. Vamos a hablar de casos ya puntuales que tienen que ver con la medición
a través de lo que llamamos nosotros en Mitutoyo Major Items, que son los equipamientos de gran porte, o equipamientos que requieren un soporte o ayuda técnica. Por ejemplo, hablando de disposición o partes de automotrices, dentro de lo que es la disposición en este caso, la parte mecánica del motor, podemos ver que hay diferentes tipos de disposiciones de motor, diferentes tipos de disposiciones de lo que es la transmisión. Y ahí podemos ver, por ejemplo, alguna sigla que se refiere a 4WD, que se refiere a la tracción de 4 ruedas, por ejemplo, y hay otra que se refiere a otro tipo de tracción que hace referencia, que son las siglas AWD. Perdón que alguno que quizás esté un poco más embebido en el tema, ustedes son de la industria, yo les voy a hacer referencia de los equipamientos y los casos, después seguramente me pondrían una cátedra de esto en detalle. Pero lo que estuve observando, y en estos detalles que da la presentación, es que la diferencia entre cada una de estas dos tipos de disposiciones de manejo en el motor puntualmente, es que las siglas AWD significan que va a tratar de variar la potencia en cada una de las ruedas, a diferencia de la disposición de motor de 4WD que hace la tracción en las 4 ruedas al mismo tiempo. Bueno, básicamente, solamente para mencionarlo, aquí vemos diferentes tipos de disposiciones de motores. Y hablando justamente del motor, en diferentes tipos de transmisiones, en este caso podemos diferenciar o distinguir 3 grandes necesidades, en lo que tiene que ver con el bloque de cilindros, el bloque o cabeza de cilindros y la transmisión. Para estos casos, incluyendo estas imágenes que estamos viendo acá, tenemos que ver la relación entre cada uno de ellos y las necesidades que van a surgir a la hora de hacer la selección, por decirlo de alguna manera, de qué va a ser lo necesario para poder iniciar un control dimensional. Entonces, bueno, esto lo que estamos viendo aquí es simplemente una breve introducción de lo que es importante. Por ejemplo, en este caso hace referencia a que las superficies de contacto en piezas mecánicas es de gran importancia debido a que la variación de lo que sería planitud, rugosidad, ajustes, posiciones, van a determinar errores o no a la hora del montaje de las piezas. Entonces, hablando del ejemplo anterior, y puntualmente lo que tiene que ver con partes del motor, en este caso podemos ver casos que van a surgir o necesidades que surgen hablando de lo que es el motor en sí. Por ejemplo, lo que tiene que ver con superficies de contacto, características con necesidad de medir van a surgir planitud, rugosidad superficial. Y aquí el motivo, por ejemplo, si la planitud de la cara de acople de 2 piezas es mala, hay un espacio entre una superficie y otra, y en este caso los gases de escape que entran en el motor se convierten en un problema, y es algo que hay que solucionarlo irrevertiblemente. Otra de las características a medir, como habíamos dicho, rápidamente, sin entrar en el detalle, vemos el diámetro o redondez de piezas o partes del motor. Otra de las características, estamos hablando en este caso de las perforaciones que están en el bloque de cilindros del motor. Otra de las características, aparte de lo que es el diámetro, es la rugosidad superficial. Otro de las características a tener en cuenta o las cotas a considerar. En este caso, hace falta una rugosidad adecuada para que tenga, por ejemplo, en el caso del pistón, un suave deslizamiento, y si no tiene esa rugosidad adecuada, va a empezar a haber bloqueos o interferencias que van a afectar en el funcionamiento del motor. Después, por ejemplo, en el orificio donde se desplaza la manivela, características a tener en cuenta o importantes a controlar: diámetros, concentricidades y otra vez rugosidad superficial.
en este caso hace referencia a que el cigüeñal se ensambla a través de un cojinete de metal, y si la concentricidad en este caso de los agujeros no es buena a la hora de desplazarse, va a causar problemas de alta fricción, y en el peor de los casos también va a afectar en el funcionamiento. Bueno, hay diferentes tipos de controles, por ejemplo, en lo que tiene que ver con disposición de los agujeros, diámetros y posición de los límites entre los lados del motor. Y para eso vamos a avanzar y podemos ver referencias cuando hace referencia a lo que es una rugosidad. Hay normas que regulan la superficie, que en este caso hace referencia a la estructura Plateau. Algunas de las partes deslizantes del motor tienen una superficie con una estructura que si la cortáramos y la miramos en perspectiva, podemos verlo como se asemeja en esta imagen. En este caso, los diámetros o las estructuras de la superficie de deslizamiento del motor o de contacto tienen una estructura que justamente es importante en muchos casos que tenga una cierta variación controlada, en el caso de que tenga una lubricación o que tenga una profundidad de valle, en este caso como muestra en el ejemplo del perfil, el parámetro RBK de rugosidad, donde es necesario controlar qué superficie tengo a disposición para lubricar, porque en el caso de que tenga dos partes en contacto con una rugosidad muy baja y alta fricción, se pueden llegar a soldar. Entonces, ese tipo de consideraciones son las que se tienen en cuenta a la hora de hacer el control de medición. En algunos casos es necesario también la rugosidad para poder relevar o poder guardar material en lo que es pintura, en lo que es lubricación, y en algunos casos es necesario que no la tenga justamente para lo que es terminación de superficial, imagen. Entonces, acá hay algunos ejemplos que hablan acerca de lo que es control en lo que es las partes del motor y la cabeza de cilindros o el bloque de cilindros. Por ejemplo, para lo que es el control de algunas características como rugosidad, aquí vemos la aplicación de equipamientos puntualmente lo que es de medición de rugosidad automáticos, como lo muestra en la imagen en el vértice inferior izquierdo, es lo que es medición de rugosidad en forma automática, donde se puede programar la medición y se puede hacer en tiempo real el control desde un software dedicado a lo que es la medición de rugosidad, o bien con una máquina de medición 3D, donde uno puede hacer el control dimensional de características como diámetros, distancias, líneas, puntos, pero con la incorporación de un cabezal puntual de rugosidad, como se ve en la parte central de la pantalla, en la parte de abajo, donde la incorporación de un cabezal de rugosidad lo que me permite es justamente poder mejorar en la productividad, en la aceleración a la hora de medir, no tener que desmontar piezas, sino que en el mismo programa de medición incorporar un cabezal que me permite hacer el control en tiempo real a la vez que estoy haciendo el control de características geométricas. Y por otro lado, hay otra de las posibilidades para medir también este tipo de características, y es utilizando, para el ejemplo, rugosímetros portátiles. Aquí en la imagen da muestra de un ejemplo de un ajuste donde tenemos un accesorio para poder medir en sectores internos de lo que es la cabeza de cilindro, poder medir rugosidad. El hecho es que, bueno, el diseño original del equipamiento portátil no tiene la posibilidad de quedarse y poder medir en forma paralela a la zona de medición. Entonces, con la ayuda de este accesorio, lo que sucede es que se puede colocar en una posición apta para poder realizar la medición y obtener el dato dimensional necesario. Otra de las características o de otras razones que se pueden obtener desde la medición de lo que es el bloque de cilindros y la cabeza de cilindros es la posibilidad de medir con máquina de medición tridimensional. Cada vez que veamos las siglas MMC, máquina de medir por coordenadas sería. Por ejemplo,
En el caso de lo que es posiciones, diámetros de agujeros y distancia en borde, podemos utilizar sin ningún tipo de problemas una máquina tridimensional, de las cuales podemos utilizar algunas de las series más comunes, como las que vemos en el sector inferior a la izquierda abajo, y otras que están dedicadas para medición en línea a alta velocidad. Las mismas características se pueden medir con una u otro equipamiento, pero lo que varía es, por ejemplo, el caso de la mayor velocidad, mayor exactitud, dependiendo también del tipo de cabezal de medición empleado con la máquina. En este caso, los cabezales de medición empleados son cabezales de la firma Renishaw, los que vienen incorporados en las máquinas de Mitutoyo. Aquí dice que para lo que es controles de planitud, diámetro, posición de agujeros y posición de bordes, es recomendable la utilización de máquinas de medición tridimensional. Aquí vemos la de las líneas Crista y la serie Match, que justamente tiene esa característica y la posibilidad de poder trabajar en línea, vinculados con otros equipamientos, vinculados también con robots, vinculados con control estadístico de procesos, y también, además, la posibilidad de medir con instrumentos, lo que llamamos small tools, en este caso un medidor de diámetro interno, la medición de un diámetro de un cilindro, existe esa posibilidad también. Además de medirlo con una máquina tridimensional, también se podría hacer de esta manera. Continuamos, también con las partes de motor. En este caso, en la parte interna, más interna del motor, a veces es necesario poder medir en forma transversal, en partes muy profundas, y para estos casos se requieren palpadores de medición que son especiales. Estamos haciendo referencia de que puntualmente en la utilización, en el uso de una máquina de medición tridimensional. Los palpadores tradicionales o comunes que se utilizan para las mediciones no tienen esta característica de tanta longitud o llegada en la profundidad. Entonces esto es algo a resaltar para este caso. Utilizadas para medición de diámetros, concentricidades. En este caso, el orificio de la manivela necesita sí o sí la utilización de un palpador extenso y una máquina de gran porte para poder tener espacio de medición. Porque, ¿qué pasa? Si tenemos un cabezal, la máquina tiene un cubo útil de medición. Un espacio que es el espacio físico de la máquina, pero a su vez ese espacio físico posee como si fuera un cubo imaginario que es el útil. Si yo coloco partes de sujeción, un intercambiador de puntas, una punta de gran tamaño, a la hora de programar o hacer un control dimensional, voy a verme limitado en ese cubo de medición, porque cada cosa que le voy agregando y ocupa espacio en la máquina, le resta distancia útil a la hora de medir con lo que sería si yo solamente coloco la pieza y mido con una punta de las comunes tradicionales. Entonces, para el caso de medición, como el ejemplo de un bloque, es necesario una máquina de gran porte. Entonces, para esto es necesario un cabezal que tenga gran alcance y en muchos casos un cabezal, como por ejemplo en el caso que muestra aquí abajo, que hace referencia a un cabezal Rivo, es necesario un cabezal que tenga muchas posibilidades de posicionamiento para poder tener acceso a todas las características necesarias a medir. Entonces son dos características, dos cosas importantes. Siguiendo con las partes del motor, hacemos referencia al cigüeñal. Les pido disculpas si hay alguna de las palabras que utilizo que quizás no sean las mismas que utilizan en cada uno de los países que están aquí presentes. Por ejemplo, hablando de lo que es partes internas del motor, tanto en motocicletas como en autos existen estas partes. Para este caso, el cigüeñal recibe gran potencia explosiva a través del pistón y la biela y cambian la potencia que reciben de rotación. Toda la rotación que reciben la transforman en potencia. Entonces esto requiere que sea algo que tenga una alta rigidez y a su vez que sea algo también resistente al desgaste. Entonces para poder realizar esta especificación se hace un acero especial
y se trata con calor para que justamente soporte estas características. Para los que ya lo conocen, aquí vemos las partes que son en este caso, el cigüeñal. Avanzamos. Entonces, haciendo referencia puntualmente a lo que es el cigüeñal, vemos aquí otra vez las características y voy a volver un poquito para atrás para que vean que aquí a la izquierda hace referencia a las partes. La primera parte hace referencia al cojinete y al muñón del cigüeñal. En este caso, aquí cuando hace referencia al muñón del cigüeñal es el eje central, el diámetro mayor, y después lo que hace referencia al muñón del cigüeñal es lo que estamos viendo aquí. Entonces dice que puntualmente de esas dos características surgen las necesidades de medición que vemos al lado, que son, por ejemplo, diámetro, redondez, cilindricidad, rugosidad, radio de transición o lo que llaman fillet, orificio de lubricación, posición, ángulos, diámetro, todo eso. Ahora, ¿qué pasa o en qué afecta el control dimensional de esto? ¿Qué es lo que sucede si yo no controlo o si sí controlo estas características? Y aquí la razón de las mediciones. Por ejemplo, si el espacio entre el agujero y el muñón del bloque de cilindros y el muñón no son adecuados, van a causar vibración y ruido. Entonces, y si esta distancia, este espacio es demasiado pequeño, la cilindricidad es mala o la rugosidad no es la adecuada, va a provocar una alta fricción en el movimiento y, va a comenzar fallas respecto de esta característica. En el caso del radio de transición, voy a volver para atrás para que veamos la parte de lo que llamamos el radio de transición, que sería la curvatura de donde pasa de la paleta al muñón del cigüeñal. Ese radio, justamente, ese radio es para reducir la concentración de tensiones y hay una cara con un radio en el lado. Si no hay un radio adecuado, existe la posibilidad de que justamente se concentre en tensiones y se rompa desde ese lado. Orificios de lubricaciones. Si se suministra lubricante a los muñones y a los pasadores de la manivela a través de estos orificios, justamente para mantener un espesor en la capa de aceite y que prevenga fallas en el traslado, en el movimiento. La dureza, es necesaria para lo que es el control del desgaste y se aplica un endurecimiento de alta frecuencia. Estas son características de las partes del motor que son necesarias de controlar. ¿Y por qué el control? Después, el muñón del cigüeñal, que es el más alejado al eje principal, hace referencia a un ángulo de fase. Entonces, la parte superior e inferior de esta sincronización del pistón está determinada por un ángulo y la sincronización con el tiempo de encendido de la explosión es el tiempo de apertura y cierre de esta válvula. Entonces, cada vez que gira, es importante tener el control de ese ángulo porque ese va a ser determinante a la hora de la apertura y cierre de la explosión. Entonces, para poder controlar puntualmente esta característica en el cigüeñal, vemos acá algunos ejemplos de equipamientos útiles para esto. Por ejemplo, medición, una máquina para control de un cigüeñal en producción, podemos utilizar la que llamamos aquí Match 3A, con la característica que tiene para poder montar en forma vertical un cigüeñal y poder hacer el control de el diámetro de los codos de biela, de ángulos de fase, de los orificios de aceite. Todas las características posibles de acceso lateral con un cabezal de medición y una mesa giratoria van a ser posibles de medir con una máquina de medir de gran velocidad, gran exactitud, y es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades de control para lo que es un cigüeñal es a través de un medidor de redondez donde se va a poder utilizar y hacer un control de cilindricidad. En este caso, en los muñones principales y en el codo de viola, que son medidos por, en este caso, el ejemplo que colocamos aquí, o la posibilidad, está con un equipo llamado Roundtest RA 5200, donde tiene herramientas o accesorios de sujeción para poder montar un cigüeñal en forma vertical también y poder hacer el control puntual
de estas características o necesidades que marcamos en el slide anterior. Después, bueno, desde ya, lo que es medición de rugosidad en las partes de control, hay una característica a tener en cuenta, bueno, que surge en necesidades. Hay veces que, como marca ahí la imagen en la presentación, es necesario medir sobre la parte tangente del cilindro de la pieza, pero en forma transversal, no en forma avanzando en la parte recta, sino como se nos muestra aquí en la imagen. Hay ciertos tipos de medidores de rugosidad que tienen esa posibilidad de medir en forma transversal. No todos son así. En este caso, el modelo SJ500 tiene esta particularidad de poder medir en forma transversal, porque justamente el espacio de medición es limitado y no todos los rugosímetros tienen una punta con esa posibilidad de ingresar en esa ubicación. Hay otro equipamiento llamado SJ400 también, que da además la posibilidad de medir en una parte de curva y se diferencia de los rugosímetros portátiles de la línea SJ210 y 310, porque justamente estos equipamientos que menciono, los más básicos, no tienen la posibilidad de medir en forma en curva, porque el cálculo de la rugosidad promedio no hace el cálculo aritmético para poder calcularlo en una forma curva, simplemente siempre mide en forma lineal o en el mismo normal al eje. Para medir transversal, podría utilizar en este caso, como el ejemplo que muestra aquí, el SJ500. Y por último, lo que es medición de rugosidad programada, está la posibilidad de medir con un equipo puntualmente que es un medidor de rugosidad automático, como el SB3200, medidor de rugosidad superficial. Puede ser tanto en el muñón principal como en los codos de biela. Partes del motor. En este caso, para características puntuales, en este caso el radio, donde se concentran las tensiones, es difícil a veces el acceso para poder medir con un instrumento portátil. Entonces, para este tipo de características, un medidor de perfiles o un medidor de un perfilómetro, medidor de contornos, como le llaman, es una herramienta muy útil que da la posibilidad de tener acceso y control a través de un software de estas características, medirlas con gran exactitud y tener la posibilidad de hacer este control que de otra manera sería muy difícil o no se llegaría a una exactitud de manera adecuada. Entonces, bueno, en este caso hace referencia al radio, también lo que es medición de dureza. Muestra el ejemplo aquí de un durómetro con la posibilidad de medición de dureza de piezas similares a la que mostramos aquí, que es el cigüeñal. Avanzamos. Bueno, otra de las partes importantes aquí, que también trabajan y a gran temperatura, es la biela. En este caso, también en compañía con las partes que estuvimos viendo, es parte importante porque transfiere energía explosiva del pistón del cigüeñal. Entonces, recibe una presión muy alta y se mueve a mucha velocidad, por lo tanto, va a requerir que sean algo ligero y de una alta rigidez, algo muy duro. Entonces, la rugosidad es algo muy importante y bueno, y aquí hace referencia a que existen maneras de diferentes maneras de conformación de estas piezas. En algunos casos hacen la conformación de una sola pieza, luego la dividen y en otros casos directamente se hacen la conformación de las piezas en forma individuales antes de acoplarla. Yo sin entrar en el detalle de lo que es la conformación de las piezas, porque no es algo que yo tenga conocimiento en detalle, lo que sí puedo hacer referencia es que las partes de contacto para esta pieza son de gran importancia por el hecho de que va a determinar su buen funcionamiento. Entonces, debido a ello, nosotros tenemos que iniciar el control. ¿Qué es importante aquí? Y aquí vamos a hacer mención a dos cosas, a referencias para identificar las partes de lo que es una biela. Aquí vemos lo que son las partes de superficie de contacto en la parte del lado izquierdo. Vamos a llamar al diámetro superior, en el más grande, cabeza de la biela, y en la parte
más pequeña, el diámetro más pequeño, que está en un extremo, pie de la biela. Obviamente la parte que está entre uno y otro es el cuerpo. Aquí hace referencia a que entre la cabeza y el pie de la biela hay diferentes tipos de características necesarias a medir, a controlar. Listo. Menciono las que son necesarias. Por ejemplo, diámetro, redondez, rugosidad, paso en orificio, entre distancia entre uno y otro, o en este caso, el que tiene que ver con la relación de compresión. Rugosidad de las partes y, por supuesto, dureza. ¿Qué pasa si nosotros no controlamos, o si sí controlamos nuevamente estas características? El espacio entre lo que es la cabeza, el diámetro más grande, y el diámetro más chico de la biela, es algo muy, muy, muy pequeño. A lo que va al movimiento interno, que va a un cojinete de metal, esa distancia es muy chiquitita. Entonces, es necesario hacer el control de ese espesor, que aquí hace referencia que es de alrededor de 10 micrones, y la velocidad de deslizamiento es muy rápida. Entonces, para eso, para que no tenga ningún tipo de freno y para que no tenga resistencia en el movimiento, es necesario el control de lo que es la redondez, que sea una redondez que no frene el movimiento, en el diámetro y la rugosidad. Después, otra de las características es la parte de contacto de las dos partes que conforman la biela, es que si estas partes no están bien ajustadas o tienen algún defecto en el ajuste, van a afectar justamente en la deformación de un diámetro y en la redondez. Entonces es necesario, una vez conformada, poder hacer la posibilidad de medirlo con un equipamiento. Y la dureza, bueno, sin entrar en detalles, es lo mismo. Después el perno de unión. Cuando hace referencia a perno de unión, hace referencia aquí a lo que va a unir las dos piezas en la parte de la cabeza de la biela. El perno de unión, en este caso, es importante el control del diámetro porque es lo que va a ser pasante. Y después el cuerpo de la biela es importante también porque va a tener un gran trabajo y es necesario que sea duro y resistente. Entonces, la dureza es muy importante en su control. Avanzo. Aquí hay algunos equipamientos que son de utilidad para el control puntualmente de lo que estuvimos haciendo referencia. Hay una línea de equipamientos para línea de procesos, una pequeña máquina de medir que se monta sobre alguna columna o algún dispositivo, es la línea Match Kogame, y con esa pequeña máquina de medición es muy rápida, con una exactitud aceptable para poder hacer el control de este tipo de características, y nos va a permitir medir diámetros y paso en la cabeza y en el pie de la biela. Para lo que es medición de lo que es la redondez y rugosidad, hay equipamientos como un medidor de redondez que nos permiten hacer esta medición. Aquí hace mención la línea RDA 2200, que tiene el suficiente espacio, o sus especificaciones son las necesarias como para poder medir una biela. Obviamente hay diferentes tipos de tamaño, pero para la generalidad este tipo de equipamiento va muy bien. Otra de las posibilidades de medición de rugosidad puntualmente y formas es un equipo de medición como el SB 3200 y medidor de dureza como los que estuvimos mirando. Son posibles elecciones a la hora de utilizar un equipo para medir biela. El árbol de levas. En este caso, las partes del árbol de levas marcadas aquí hacen referencia a que intervienen con el trabajo las válvulas y el pistón en conjunto con ellos, y lo que hace como algo importante o necesario de medir, hace referencia a lo que es el muñón principal, que esté en el eje, y la leva, que es lo que le da el posicionamiento en el árbol puntualmente. En este caso hace referencia a una leva, a un árbol de leva normal de 4 tiempos, pero hay algunos de esos que hacen necesaria que tienen diferentes tipos de características. Yo no voy a hacer mención de los diferentes tipos o de características puntuales, sino que voy a avanzar con las herramientas necesarias que servirían en el control. ¿Qué es lo que se puede llegar a controlar? Puntualmente la leva, que son, como en el ejemplo anterior, que son 4, la forma del perfil,
el paso entre ellas, la rugosidad y la ondulación. Después, en el muñón principal, obviamente el diámetro, la redondez, la cilindricidad, la rugosidad, la dureza. Y en lo que afecta, por ejemplo, el perfil, es que el tiempo de apertura y de cierre cuando trabaja una válvula, eso va a definir por ejemplo, qué eficiencia va a tener la combustión en el trabajo del motor. Entonces, si yo no ajusto o no tengo un valor de referencia bueno respecto a esto, no voy a poder tener el control adecuado del funcionamiento de la combustión. Después, por ejemplo, lo que hace referencia al movimiento de la válvula, como esto también trabaja en continuo contacto con otras partes, es necesario la rugosidad, tener un control y puntualmente en este caso de la ondulación. ¿Por qué? Porque en el caso de la ondulación es un componente de la forma que me va a determinar qué contacto holgado tiene las partes más no micro características en contacto de las piezas, sino que el contacto mayor que tiene la leva va a estar definido por la ondulación entre una pieza y otra de contacto. El detalle de la rugosidad es de un detalle superior a la ondulación a la hora de tener contacto y es muy importante porque esto va a determinar vibraciones o en este caso desgaste de piezas. Entonces, puntualmente, además de la rugosidad, la ondulación es importante en estos casos, en la leva. Avanzamos. Partes del motor. Seguimos con los equipamientos que son útiles a la hora de medir levas. Entonces, para el control de los perfiles y características de elevación o distancias más alejadas del eje o más cercanas del eje, una máquina de medición tridimensional es muy importante porque puede tener acceso a las cotas de diferentes sectores con un cabezal automático. En este caso hace referencia nuevamente a lo que es la máquina de medición en línea, por poder medir en forma rápida una característica, una cota que está colocada la leva, en este caso cigüeñal, sobre la máquina de medición en forma vertical. Y para los otros tipos de características volvemos a hacer mención. A diferencia de los casos mostrados anteriormente, podemos ver que hay en la imagen central, en una máquina de medición de redondez, podemos ver que en el medidor de redondez, el cabezal de medición se encuentra en dos posiciones. En la primera imagen, que está más a la izquierda, se muestra hacia abajo y en la segunda imagen se muestra en perspectiva acostada. ¿Qué quiere decir? Que eso me va a permitir poder hacer el movimiento y el control de la forma y la redondez de un perfil y poder analizarlo a través de su software, como se muestra aquí, el software de medición de redondez y algunas otras características, como por ejemplo el análisis de armónicos, que a la hora de hacer verificación de lo que es la redondez, solo lo voy a poder hacer con un equipamiento de medición de forma que tenga estas características. En algunos casos hay algunas máquinas de medición 3D que tienen algunos software adicionales que pueden hacer esto, pero puntualmente y medición dedicada, una máquina de redondez es necesaria para hacer estos controles puntuales. Seguimos con las partes del motor y en este caso el pistón. También recibe gran potencia explosiva y se mueve a gran velocidad. Y bueno, aquí hace mención a tres partes importantes. En este caso el pistón en sí y los anillos, que son tres para este ejemplo. Uno tiene que ver con el tema de la lubricación y los otros dos con el tema de la compresión. El control de algunos tipos de pistones, como este caso, aquí hay una referencia a una norma GIS puntualmente de lo que tiene que ver con pistón. Y hay ciertas características del ejemplo que estoy mostrando aquí que tienen que ver con la medición de la forma del pistón, la ranura donde van a ir esos anillos y el orificio pasante en la parte central del pistón. El pistón en sí, como ya algunos que están en el tema lo conocen, o si no, les informo, no tiene una forma cilíndrica, sino que una forma abarrilada, ovalada o cónico,
en algunos sectores. Entonces hay que realizar el control de este tipo de formas, y para el caso del ejemplo que estamos viendo aquí, es necesario el control de la forma oval, de formas cónicas, de diámetros interiores en la ranura, rugosidad y paralelismo de las caras y ángulo, por ejemplo, en ciertos sectores. Entonces, para eso, el control de este tipo de características, y cada uno de estos controles tienen una consecuencia al controlarlo o no. Podemos ver, por ejemplo, aquí, la máquina de medición tradicional, la más común en la línea de mercado, tiene la posibilidad de medición o de medida de la forma. Por ejemplo, ingresar con un cabezal de escaneo en la zona alrededor de un pistón me da la posibilidad de hacer medición de elementos geométricos, y además la posibilidad, por ejemplo, si yo coloco un sensor de escaneo como lo marca aquí o lo menciona aquí, la sonda SP25 de Renishaw, en un cabezal, me permite hacer un escaneo, una medición, tocando la pieza y acompañándola en una longitud deseada. Me va a permitir obtener un perfil, y ese perfil a su vez poder extraer elementos geométricos. Entonces, es muy importante que una máquina de uso estándar me permita poder hacer un control de una característica tan puntual y poder acceder con la incorporación de un software de medición un poco superior a lo que es lo tradicional de mediciones de geometría. Tengo la posibilidad de hacer el relevamiento de ese tipo de formas. Después, además, o también, la medida de la forma se puede hacer a través de un medidor de redondez, como el que se muestra aquí, y puntualmente lo que es el control de las formas de un perfil en 2D, se puede realizar a través de una máquina de medición de perfiles como el mencionado aquí, para poder medir el paso en los saltos de la ranura, la rugosidad en cierto orificio. Y ahí hay una mención. Yo en muchos casos, o ya pasé más de una vez, aquí el ejemplo o la referencia a la máquina SB3100, y hay una diferencia entre equipamientos que miden forma, donde yo puedo, de una forma, del relevamiento de una forma, puedo extraer elementos geométricos como líneas, distancias, radios entre centros. Pero no todos los equipamientos de forma tienen la posibilidad de medir rugosidad. Entonces, con la utilización de un equipamiento con la característica que me permite medir forma y rugosidad, tengo la posibilidad de acceso de medir una geometría importante, y a su vez también de medir características microgeométricas para poder obtener una medición como lo que estoy midiendo aquí. En este caso, la máquina de medición de redondez, además, tiene dentro de lo que es su software tipos de informes personalizados que hacen el uso para lo que es pistón puntualmente. Tipos de informes que son necesarios para estas características. Bueno, aquí hacemos referencia a lo que es el inyector de combustible y partes importantes. Aquí hace dos tipos de referencias acerca de lo que es la inyección de combustible. Una que es la inyección indirecta, y la otra que es la inyección directa de combustible. Para poder obtener o darle uso a este tipo de sistema, básicamente lo que hace es inyecta gasolina en una parte de la definición que estamos viendo aquí. Lo que va a hacer es la variación de mayor o menor combustión. Entonces, la diferente tecnología utilizada para lo que es el control de la inyección nos permite poder utilizar una u otra tecnología de acuerdo a sus beneficios. Entonces, sin entrar en el detalle de la fabricación, como les dije, simplemente hago referencia a que el tipo de combustión se va a ver afectado si yo no hago el control de lo que viene en el slide siguiente. Para este caso, lo que hace referencia al cuerpo o aguja, vamos a volver, de lo que estamos viendo aquí en el sector de la gráfica de la derecha.
La aguja puntualmente es lo que va a inyectar, en este caso, el combustible, y en el orificio de la boquilla. Lo que se controla aquí, y aquí ya estamos hablando de características de dimensiones más chicas, es que es necesario medir la rugosidad, el diámetro y cilindricidad, y si no sucede esto, la superficie del asiento va a sellar, en este caso, la punta de la aguja en su trabajo, en el momento de estar trabajando en tiempo real. Entonces, si esta rugosidad de la cara del asiento no es buena, va a inyectar la cantidad de combustible que no es adecuado y va a afectar en el funcionamiento deseado. Entonces, la rugosidad es una necesidad de medir. Después, el diámetro también. En el interior del cuerpo del inyector, la aguja se mueve rápidamente, pero si el diámetro de donde pasa esa aguja no es el adecuado, puede estar muy holgado o puede tener trabas a la hora de moverse, entonces es necesario medir el diámetro y la cilindricidad. Bueno, la forma de la aguja también es posible de controlar, de medir a través de equipamientos de medición, y el orificio de la boquilla, la posición, la redondez, también es necesario. En este caso estamos hablando de pequeños orificios, aquí hace referencia a que está normalmente por debajo de las que son las 5 décimas de milímetros, entonces es muy difícil de trabajar y medir con algo portátil y controlar ese tipo de características. Entonces, para ello, hacen mención aquí a un equipamiento que puntualmente tiene una aguja de medición, que es el equipamiento UMAP, que es de las más pequeñas, con la posibilidad de medir a ese tipo de características hasta décimas de milímetros. Y también para el relevamiento de la forma volvemos a hacer mención a un equipamiento como el SB3000, que nos permite programar y medir el control de la forma y de la rugosidad además. Bueno, aquí el detalle, en la parte que no hacía mención en el slide anterior, ahí vemos la aguja, el cuerpo de la boquilla donde pasa la aguja, el solenoide, que es lo que va a activar, lo que va a generar el movimiento de subida y bajada de la aguja. Para lo que es el control, en este caso, hay una referencia nueva que hace aquí, que es la máquina de medición Quick Image. A diferencia del otro equipamiento que hacíamos mención, tanto el de forma de redondez como el de forma de rugosidad, hay algunas partes que no son posibles de hacer el control tocándola, o es muy diminuto el sector donde hay que medir. Entonces es ahí donde entran la necesidad de medir con un equipamiento que no toque la pieza. Entonces los equipamientos ópticos son una opción o la opción en el caso de medir piezas muy pequeñas o piezas con posibilidad de deformarse. Entonces, aquí vemos lo que hace referencia aquí, el Quick Image, es un equipo que permite medir en 2 dimensiones y a su vez tiene un sistema de iluminación que me permite poder aplanar las imágenes. Lo normal es que si yo utilizo un proyector de perfiles, un microscopio o algún equipamiento de los tradicionales para control, si yo tengo como si fuera una escalera, un plano, otro plano y otro plano, si yo lo miro desde arriba, lo que va a suceder es que cuando haga foco en la superficie superior, se me va a desenfocar las de abajo. Este tipo de equipamiento tiene un sistema de iluminación que es llamado telecéntrico, que me permite aplanar las imágenes. Yo, si las miro desde arriba, las voy a mirar como que están en un mismo plano y podría medir características como las veo en el plano, cosa que no me permite lo común del equipamiento, de los equipamientos ópticos. Este es lo interesante de este equipo. Aquí hace referencia o mención para la medición de lo que es la forma de una aguja. Bueno, aquí hace referencia a otra de las partes internas del motor, como es la junta, y aquí hace un detalle de la junta en sí. Tiene en el corte hay una referencia que es el separador, porque al cortar la junta, en la parte interna tiene que tener una característica de continuidad y
obviamente las partes de posicionamiento sobre el bloque del motor, las coincidencias con los elementos geométricos. Entonces, aquí muestra dónde estaría la junta entre la cabeza y el bloque de cilindros, y además también muestra un bosquejo de lo que sería el corte de la junta y los componentes que tienen ahí. Entonces, para la hora de controlar este tipo de características, es necesario ver las posiciones de los orificios, rendimiento, y ese salto intermedio es necesario también medirlo. Para estos ejemplos, bueno, va a ser muy importante lo que mencionaba recién, que es la posibilidad de medición óptica de estas características. ¿Por qué? Porque al ser dimensiones muy pequeñas, no voy a tener la posibilidad de medir sin que se deforme la pieza, y en muchos casos es necesario directamente medir a través de un escaneo óptico, que es ver la imagen como si fuera en un proyector de perfiles, pero el software de medición en una máquina 2D o 3D me permite poder capturar una zona de borde de la imagen que yo quiero, o el elemento geométrico que quiero medir, y continuar midiendo con una distancia o paso dado. Entonces, yo puedo decir, bueno, hacia la izquierda, horario de conteo del reloj, que empiece un escaneo desde un borde y me va haciendo la gráfica de un sector de la pieza, y eso me va a permitir luego hacer a través del software la medición del elemento geométrico que se componga. Algo parecido a esto sucede con las partes que sí son posibles de medir por contacto, en lo que es la utilización de una máquina de medir perfiles, como en el último ejemplo que se muestra en este slide. Aquí hacen mención de un equipo nuevo que es Quick Vision Stream Plus, y la particularidad que tiene es que es una máquina que permite medir muchas características con gran exactitud, muy rápido, y la posibilidad de a través del software poder hacer el control dimensional por medio de escaneo. Otra de las piezas, el múltiple. En este caso, el múltiple es una de las partes del motor que separa el aire de la admisión y lo envía al motor, y este a su vez trabaja y lo combina con el aire de escape. Y es una de las partes que es muy importante el control de lo que es la rugosidad y la planitud, porque de esto va a determinar la fuga o no de gases. En este caso es una de las piezas que justamente trabaja con circulación de gases. Entonces todo lo que es juntas, rugosidad, es importante debido a eso. Entonces la medición de los controles de dureza también son importantes, porque van a trabajar a grandes temperaturas. Entonces, para este caso, vamos a hacer la referencia a la superficie del montaje de lo que es el múltiple. Hay que controlar el ángulo de las caras de apoyo, la rugosidad, la ondulación, y en el caso de los agujeros que van a hacer la conexión con la parte del motor de perno, es necesario el control también, porque para la hora de montarlo, si esto tiene movimiento, está la posibilidad también de tener pérdidas, no una buena junta y pérdidas de gases. Entonces, es muy importante. La mayoría de los controles que están establecidos acá hacen la misma referencia a la posibilidad de tener pérdidas, fugas de gas. Para estos tipos de controles, bueno, el tradicional de las máquinas de medición, de la serie Crista AS, tiene la posibilidad de hacer los controles dimensionales con un cabezal motorizado, o una máquina del estilo manual también podría ser, la posibilidad de medir o controlar la posición de los agujeros, la planitud. Y hay una característica que por ahí no muchas personas lo conocen, de lo que es la medición 3D, que es la posibilidad de que, por ejemplo, yo cuando mido una parte de pieza con el software de medición, en este caso el que utiliza mi tutorio es el Cosmos, si yo hago una medición para componer un elemento geométrico con un plano, con 3 puntos es lo mínimo necesario para poder componer geométricamente el elemento plano. Pero a partir del punto número 4, si yo mido un plano con 4 puntos, de ahí para arriba, el software siempre me da la posibilidad de que pueda hacer una gráfica de planitud. ¿Qué quiere decir?
que yo puedo tener el dibujo en 3D, en escala, en tiempo real, del elemento geométrico medido, y me va a hacer una gráfica, si yo lo selecciono, de planitud, donde me va a marcar el elemento nominal medido, establecido por el promedio, por un filtro gaussiano de todos los puntos que utilice. Cuanto más puntos utilice, más información voy a tener a la hora de hacer un promedio de plano. Lo interesante de esto es que al medir con muchos puntos, voy a tener la posibilidad de ver el dato en un plano de referencia del punto más elevado y el punto más bajo de una superficie. Entonces, esto utilizando una máquina de alta gama o una máquina de utilización estándar o de laboratorio, está esa posibilidad de hacer ese tipo de control. Por eso es que aquí hace referencia en una máquina Crista de que la medición de planitud también es posible, y lo interesante de esto es que uno puede analizar la pieza y ver cuál es la parte que tiene el defecto innecesaria a la hora de medir. Después, en este caso hace referencia al convertidor catalítico, y esto es muy parecido, también tiene que ver con el filtrado de los gases nocivos, y en su composición, en el uso, es necesario puntualmente el control de la disposición en sí, de las posiciones y el lugar que voy a tener disponible para el paso del gas. Entonces, este tipo de piezas poseen materiales específicos porque trabajan a grande temperatura, y también tienen una disposición que respetar por el hecho de que si esto está figura tapado o no tiene la dimensión correcta, posiblemente el orificio no se van a eliminar las partículas y van a quedar aferradas, y el motor puede empezar a fallar debido al no control o a los defectos causados por estar tapado el catalizador, en este caso, o el convertidor catalítico. Aquí hace referencia puntual, una breve introducción de qué es cuál es el uso de este tipo de piezas en el motor, y la necesidad de control de medición para este tipo de piezas, puntualmente, tiene que ver con el tamaño de las celdas y el espesor de las paredes. En este caso, puntualmente, el control dimensional de este tipo de cajas que va a filtrar o va a servir de filtro para los gases, está puntualmente ubicado o localizado. Aquí vemos una gráfica que indica que en la fabricación de este tipo de celdas hay unas especificaciones de posicionamiento, de tolerancia, de tamaño de la celda, pero para eso va a ser necesario el control a través de un equipamiento o una máquina que tenga una punta lo suficientemente chica para ingresar en esas dimensiones muy pequeñas. Por eso es que aquí hace mención o de un equipamiento de una gama superior óptica, en este caso una máquina Quick Vision, donde tengo la posibilidad de medir el espesor de esas paredes o la dimensión de la celda, y si no es a través de la medición óptica, a través de la medición por toque, y hace referencia también aquí de una máquina de la línea UMAP, que es justamente la que mencioné en slides anteriores, que es una de las máquinas que la característica principal es que tiene puntas, micropuntas, con la posibilidad de ingresar en estos sectores y hacer la medición geométrica como si fuera en las dimensiones normales, grandes o súper grandes, lo hacen en espacios reducidos geométricamente. Entonces, la medición óptica o híbrida, en este caso híbrido es óptica más palpador, está la posibilidad a través de la máquina, la línea UMAP Mitutoyo. Otra de las características, aquí hace referencia el turbocompresor, en este caso para poder transferir aire del motor y poder obtener más potencia. Bueno, aquí hace referencia de que en las partes toma el aire y los convierte a un gas de escape, pero para eso hace falta poder controlar partes componentes de esta pieza necesaria del motor. Entonces, quizás esta pieza es una pieza muy vista en lo que son por ahí videos de demostración o en exposiciones por la complejidad de la pieza, y la necesidad de control para estos casos
puntualmente son la forma o la posición, o en este caso, cómo trabajan en el motor para poder hacer el control dimensional. Entonces, sin detenerme mucho acá, lo que vamos a mostrar es las partes controladas en lo que tiene que ver el sobrealimentador en el motor y en el turbocompresor. Aquí hace referencia a que el turbocompresor es el aire comprimido por el gas de escape, pero el sobrealimentador es el aire comprimido por la potencia del motor. Normalmente, a baja velocidad del motor, el rendimiento del turbocompresor, que era el caso anterior, es muy bajo. Sin embargo, para los que utilizan sobrealimentador, se puede comprimir el aire a muy baja velocidad del motor. Por eso, el sobrealimentador gasta potencia del motor para comprimir aire. En estos casos, es necesario hacer el relevamiento de este tipo de características, que es ventilador, la forma del impulsor, la cilindricidad, la planitud, la rugosidad, disposición del montaje de las partes que van ensambladas en esta. Y aquí en el ejemplo que vemos en la gráfica de abajo, hace referencia a lo que es la caja o cubierta. Bueno, de este tipo de partes hace uno de los mayores controles. Para eso es necesario utilizar algunos tipos de equipamientos que me permitan poder hacer un escaneo. En este caso tiene una punta de una punta MH10, MQ, PH10 MQ, ahí está, perdón, no me acordaba. Que es una punta que me permite tener acceso en una posición angular de hasta 7,5 grados en toda la vuelta del cabezal de emisión, pero hay veces que es necesario poder medir sin límites, o sea, poder entrar en cualquier ángulo de la pieza y poder hacer un escaneo, un relevamiento. En esos casos, ahí habría que ver la posibilidad de trabajar con un cabezal de medición del estilo Ribo o MH20, que son de los tipos de cabezales que trabajan sin límite de posicionamiento y también son aptos, disponibles para trabajar con máquinas de la serie Crista AS o de otros equipamientos que permiten trabajar con mayor velocidad y con exactitud también. Entonces la medición de forma o con sonda de escaneo es una posibilidad o necesidad también que se puede llegar a relevar, a medir. Voy a hacer ahora simplemente mención por la hora, mención de las partes necesarias y de algunas opciones de medición. Hasta ahora avanzamos ya, estamos ya en la última parte de la presentación, pero como no quiero extenderme en el horario, abusarme, voy a pasarlo más rápido, no voy a detenerme en el detalle de qué es. Después, si alguno tiene una necesidad puntual, lo pueden consultar. Así que bueno, solamente esa referencia. Perdón. Avanzo. Entonces, aquí vemos que hace referencia a piezas del sistema de transmisión. En este caso, una junta universal para velocidad constante es otra de las piezas que son necesarias para el tema del control, sobre todo en los casos de tipos de motores con disposición 4WD, como lo habíamos mostrado en el principio. Este tipo de piezas tienen necesidad de controles de formas de las secciones en ranuras de encastre, la rugosidad, rectitud, hablando del eje exterior, excentricidad, digamos, de las partes en este caso, hace referencia a que tiene un dato teórico, y puntualmente dureza, porque esta va a ser una parte que va a trabajar y va a requerir una resistencia y a su vez tiene que ser dura. Entonces, el tipo de control que se va a realizar, en este caso, va a ser un control que es necesario obtener un dato teórico. A mí una vez me pasó en el control de lo que son los rulemanes, de tener que medir algo similar a esto. En este caso, dice aquí, consulta que es el arco gótico, que es esta forma que estamos viendo acá, porque hay veces, en los lugares donde se desplazan los rulemanes, o en este caso tornillos de bola recirculante,
es necesario medir una forma, pero yo lo agregué aquí en forma adicional. Sería algo como esto que estamos viendo acá, donde tiene la forma como si fuera un arco gótico, donde si nosotros colocamos una esfera arriba, podemos ver que hay puntos de apoyo tangentes y es necesaria la parte inferior porque es donde va a circular la lubricación, que no haya contacto. Entonces, este tipo de características se pueden medir con un equipamiento que permita hacer, en este caso, un escaneo de la parte de forma y poder a través del software medir y controlar este tipo de características como las que vimos aquí, con gran exactitud. Entonces aquí hace la medición del surco de la pista donde va a ir las esferas, puede ser a través de un medidor de contorno, CB 3200 o 4500, y la rugosidad puede ser a través de un equipo también puntualmente de rugosidad. Una máquina de CNC con una sonda de escaneo nos va a permitir medir una rectitud mucho más exactitud utilizando este tipo de cabezales. Estos son dignos de las máquinas, en este caso, el estilo de máquinas como la Legex, que es un diseño particular, la más exacta de la línea de medición de Mitutoyo, utiliza este tipo de cabezales, por ejemplo, que están mostrados aquí. Otra de las partes, en este caso, partes que tienen que ver con la transmisión, el control de este tipo de piezas para lo que es transmisión manual o automática es necesario. Entonces, para poder controlar o las características que se controlan de las partes, en este caso aquí vemos cómo a través de un cinturón o cinto, aquí vemos el corte de lo que es una forma, es necesario hacer el control de este tipo de formas para poder hacer la circulación o la rotación a través de este tipo de poleas sea correcto. Entonces, para poder controlar este tipo de piezas muy particulares, es necesario utilizar el control de la forma y tiene que ser controlado, por ejemplo, en este caso, la rugosidad, el contorno, el radio de la polea y características como las que venimos viendo, además de lo que es la dureza. Entonces, para poder controlar ese tipo de características como se marcan aquí, bueno, aquí hace unas referencias que ahora no las menciono, solamente es que voy a hacer mención a una que me pareció importante, que es que para poder evitar la concentración de esfuerzos, hay un radio también en las poleas que permite hacer un trabajo más suave, entonces, la concentración de esfuerzos. Entonces, ese tipo de características es necesario de medirla o controlar a través de un medidor de perfiles, que puede ser también rugosímetro. Aquí se ve en la gráfica el detalle de lo que tiene que ver con el medidor de rugosidad y de perfiles puntualmente. Otra de las partes de transmisión que se pueden controlar, en este caso aquí vemos la imagen del contenido de la transmisión continua variable, es que se puede controlar a través de una máquina de medición, y ahí está el uso a través de lo que llamamos Quick Image, la máquina óptica 2D. Aquí las dimensiones de esta correa de acero, de las formas que componen la correa de acero, se pueden relevar en forma óptica y poder, a través del software de medición, poder medirlo en forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Programar que cuando yo coloco la pieza sobre la mesa de medición, en forma automática me reconoce las características geométricas que yo previamente programé. Entonces eso permite una medición con exactitud, rápida y con la utilización. Lo mismo si utilizara una máquina como la que se ve en el vértice superior derecho, que es una máquina de medición automática que me permite, en este caso, con una mesa mucho más grande, con mucho más exactitud, hacer un foco automático, a diferencia del anterior, que es un foco manual. Bueno, aquí otra de las partes de la transmisión, conversor de par, con algunas de sus partes importantes a controlar, como la caja, como los impulsores o el estator. Estas características van a definir el control a través de la forma, la planitud y la concentricidad, porque estas son partes cilíndricas que van ensambladas. Muy importante la rugosidad, porque esto en este caso va a servir para lo que es la transferencia
de un esfuerzo que se va a ver reflejado en el motor. Entonces, el control en el giro de la concentricidad es muy importante y también la planitud, porque estas partes van selladas. Entonces, para poder hacer el control, lo normal que venimos viendo, en este caso, hace referencia a un equipo de mayor porte, que es el RA 5200, que puntualmente tiene la posibilidad de poder tiene un estabilizador a la hora de centrar la pieza sobre un colchón de aire, y lo que me permite es justamente poder hacer un trabajo más rápido, con más exactitud. De hecho, en los trabajos normales uno tiene que estar centrando y acomodando las piezas en un medidor de forma para poder tener en cuenta que la nivelación lleva su tiempo y el acomodo de la pieza lo mismo. En este caso, en un equipo de este porte, tengo la posibilidad de que no me afecten las vibraciones externas para poder lograr una muy buena exactitud. Al trabajar y al tener en la parte de abajo el soporte color bordó, en este caso, tiene una mesa sobre un colchón de aire que me permite estabilizar la medición y que sea mucho más exacta. Y para lo que es control de las formas, continuamos con la opción de la máquina de medición 3D. Por último, partes de la transmisión, hablando de lo que es el cuerpo de válvula. Entre el cuerpo superior y el cuerpo inferior tenemos una placa de separación, y esa placa justamente es una de las características necesarias para poder controlar, en este caso, cada una de las posiciones de los orificios, la planitud, el ensamble, para poder controlar, por ejemplo, el pasaje de los lubricantes. Es necesario hacer el control de este tipo de piezas. Este caso es como una plancha que tiene circula como si fuera una especie de laberinto donde va la lubricación. Aquí vemos las posibilidades de medición con cualquiera de las líneas de medición tridimensional, de forma en redondez, o en este caso de forma y rugosidad. Bueno, aquí vemos una característica, ya estas son las últimas, si no me equivoco es el último o el siguiente. Una particularidad que está aquí, por eso lo dejé, es que la utilización de una máquina óptica de medición, además de relevar un perfil y hacer la gráfica, como por escaneo, me da la posibilidad de hacer un autofoco sobre una superficie y poder obtener una cantidad muy, muy grande de puntos sobre una superficie y poder hacer un relevamiento como una topografía. En este caso, ahí se muestra una gráfica obtenida a través del software, donde se ve la planitud marcada en verde con la tolerancia nominal, y a medida que se va alejando en otros colores. Y lo interesante de esto es que me permite hacer en los lugares donde sin contacto con la pieza, poder hacer un autofoco y poder poner muchas áreas sobre un plano de superficie, poder trabajar y poder obtener esa información muy útil, además de poder detectar en las partes de difícil acceso, como una posición de agujero, en forma automática, al colocar yo la pieza sobre la mesa, poder detectar en forma automática y a través de la máquina automática poder automáticamente detectar el nominal, la diferencia entre el nominal y el medido, y poder exportarlo a una gráfica en tiempo real en 3D. Esa gráfica luego se puede exportar a para trabajo en CAD, por ejemplo. Y lo último, en este caso hablando de partes de sellado, el burlete, para el sellado al cierre de las puertas. Bueno, la función principal es evitar fugas o ingreso de agua, y para reducir la vibración y ruido en la parte del habitáculo del auto. El control de los burletes en este caso se realiza cortando como si fuera en secciones, y poder medirlo, como es una parte deformable, sí o sí tiene que ser el control a través de algún equipamiento óptico. Entonces, en este caso, el recomendado y el más económico y práctico para lo que es medición puede ser un proyector de perfiles tranquilamente, pero como les dije, hablando de tecnología aplicada y control rápido de esto, la particularidad del software en la utilización de esta máquina de medición 2D es que yo puedo programar el reconocimiento de la forma de esta pieza
y colocarla sobre la mesa. En el caso de que no quede posicionada exactamente igual que la vez anterior, la máquina me va a hacer un reconocimiento de la imagen sobre la mesa de medición, sobre el vidrio, el cristal, y va a reconocer la forma y me va a medir las características que yo previamente programé. Así que esto es un gran pase rápido, sin mucho detalle. Perdón a los que conocen de mecánica automotriz mucho. Simplemente yo lo que quería mostrar era las necesidades, las posibilidades de medición a través de los equipamientos que mi Mitutoyo brinda y poder ver, abrir la posibilidad de que si hay alguno de los que están presentes o alguno de los que son parte de la familia de mi Mitutoyo que están presentes y conocen alguna necesidad, que bueno, que se puedan contactar, que podamos entrar en contacto y podemos ver las posibilidades dentro de los equipamientos. Quizás alguno haya visto un equipo y no sabía que se podía llegar a medir ciertas características con lo que tenemos. Tanto en Sao Paulo como en Buenos Aires tenemos un showroom para poder ver o hacer ejemplos de por ahí algunas características de las que tienen y no han podido probarla con equipamientos de medición 3D. Así que les agradezco su tiempo. Estoy muy agradecido por el tiempo que dedicaron, por haberme esperado. Les pido disculpas por entrar tarde y me despido hasta el próximo webinar, que va a ser puntualmente de dureza y equipamientos de dureza, el día 26 de noviembre. Los espero y gracias por estar ahí presente y aguantar hasta el final. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.